En las profundidades heladas del Yukón, el remoto refugio de Marty Meyeroto ocultaba verdades que nadie estaba preparado para afrontar. Lo que los equipos de búsqueda descubrieron allí, hace tan solo unas horas, ha conmocionado a la comunidad de montañeros, desentrañando suposiciones largamente arraigadas sobre la solitaria existencia del legendario trampero en uno de los entornos más implacables de la Tierra. No se trataba simplemente de un control rutinario del bienestar o de una preocupación relacionada con el tiempo. Era el comienzo de una revelación que alteraría la forma en que se recuerdan la vida, la fuerza y el silencio de Marty. La primera advertencia llegó sin hacer ruido. Exactamente a las 4:17 de la tarde del 18 de diciembre se hizo una llamada de emergencia después de que un piloto que realizaba un avituallamiento rutinario advirtiera algo muy inquietante. Desde el aire la cabaña de Marty parecía intacta en apariencia, descansando exactamente donde lo había hecho durante años, rodeada de nieve intacta y árboles esqueléticos. Pero faltaba algo vital. No salía humo de la chimenea, a pesar de que las temperaturas rondaban los 38 grados bajo cero. Para un hombre que había sobrevivido durante décadas a los brutales inviernos árticos por instinto y disciplina, esa ausencia hablaba más alto que cualquier señal de socorro. En cuestión de horas, se activó una operación de búsqueda y rescate. En el Yukón, el silencio nunca se toma a la ligera, especialmente cuando viene de alguien tan experimentado como Marty. Cada minuto sin contacto aumenta exponencialmente el riesgo. El helicóptero enviado desde el puesto de avanzada más cercano requirió un vuelo de 90 minutos a través de condiciones duras. Violentas ráfagas de viento azotaron la aeronave, amenazando con clavarla contra la ladera de la montaña como un marcador congelado de fracaso. A bordo había 5 especialistas experimentados en rescate en zonas silvestres, hombres y mujeres, con décadas de experiencia combinada, navegando en emergencias árticas. Se prepararon para todas las posibilidades: lesiones graves, mal funcionamiento del equipo, encuentro con la vida silvestre o la sombría realidad de que podrían estar recuperando un cuerpo en lugar de salvar una vida. El coordinador principal ya había participado en búsquedas de tramperos veteranos y sabía que cuando alguien como Marty se queda en silencio, la causa puede ser desde algo tan simple como una radio estropeada hasta algo irreversiblemente catastrófico. A medida que se acercaban a las coordenadas, el piloto dio 2 vueltas en círculos, escudriñando el terreno en busca de movimiento, huellas, humo o cualquier señal de actividad humana. No había nada. El terreno que había debajo era una impecable sábana blanca intacta e indiferente, solo rota por la oscura silueta del refugio y las tenues y rígidas líneas de la traza de Marty que desaparecían en el bosque. El aterrizaje fue peligroso. El súbito cizallamiento del viento amenazó con estrellar el helicóptero de costado contra la cresta. Los cristales de hielo azotaban el parabrisas como fragmentos de vidrio. Cuando la aeronave se asentó por fin, el indicador de temperatura marcaba 41 grados bajo cero, un frío tan intenso que la piel expuesta podía congelarse en menos de 5 minutos. El equipo se puso en marcha de inmediato, la respiración cristalizándose en nubes de escarcha con cada exhalación. Cada paso por la nieve que llegaba hasta la cintura agotaba las fuerzas rápidamente. Gritaron el nombre de Marty una y otra vez, sus voces tragadas por la distancia y el viento respondidas solo por el lúgubre silbido del aire ártico a través de los pinos. Cuando llegaron al refugio, lo que encontraron desafió las expectativas. La puerta estaba atrancada desde dentro, exactamente como Marty siempre la mantenía para impedir el paso de la fauna. Pero dentro la cabaña estaba sin vida, fría, inmóvil. La estufa de leña que Marty era conocido por mantener encendida continuamente estaba llena de ceniza y fría al tacto, sin usar durante lo que los investigadores estimarían más tarde que habían sido al menos 5 días. Las provisiones, que deberían haber sido rotadas o consumidas, permanecían exactamente donde habían estado semanas antes. Cada detalle sugería una ausencia repentina en lugar de un declive gradual. Y el propio Marty no estaba en ninguna parte. La búsqueda en los alrededores inmediatos no reveló nada.
No había huellas que se alejaran del refugio. No había señales de lucha. No había indicios de que se hubiera marchado intencionadamente o de que se hubiera visto obligado a hacerlo por el clima, los animales o un fallo del equipo. Era como si simplemente se hubiera disuelto en la naturaleza salvaje que conocía mejor que casi nadie vivo. Entonces uno de los rescatadores notó algo que hizo que el frío pareciera repentinamente irrelevante. Sobre la pequeña mesa de madera donde Marty solía guardar su diario y sus cartas de navegación, había un cuaderno encuadernado en cuero abierto. Las páginas estaban llenas de escritura a mano. El inconfundible garabato de Marty familiar para cualquiera que hubiera trabajado a su lado a lo largo de los años. Pero no se trataba de un registro rutinario de comprobaciones de trampas u observaciones meteorológicas. Lo que llenaba aquellas páginas era profundamente personal, crudo, devastador. El tipo de escritura que nunca está pensada para el público. El jefe del equipo tomó inmediatamente la decisión de preservar la escena y ponerse en contacto con las autoridades. Fuera lo que había ocurrido aquí, fuera lo que contenían esas páginas, ya no se trataba de un simple caso de persona desaparecida. Era algo mucho más complejo y mucho más desgarrador de lo que nadie había imaginado cuando el piloto se fijó por primera vez en la silenciosa chimenea. Mientras la oscuridad se cernía sobre el Yukon y las temperaturas descendían aún más, el equipo aseguró el refugio y se preparó para una noche larga e implacable. Comprendieron que cuando volviera la luz del día y los expertos pudieran examinar las pruebas adecuadamente, la verdad sobre la desaparición de Marty Meyeroto empezaría a salir a la luz. E incluso entonces intuyeron que la verdad sacudiría a la comunidad de Mountain Men hasta sus cimientos. El cuaderno permanecía sobre la mesa, sus páginas se levantaban ligeramente con la corriente de aire de la puerta imperfectamente sellada. Palabras escritas en soledad, quizá nunca pensadas para ser leídas por otro ser humano. Sin embargo, ahora esas palabras hablarían a millones. Contarían una historia que los aficionados nunca habían imaginado, una historia de lucha interior, secretos guardados y el coste devastador de una vida vivida al límite extremo de la resistencia humana. Una vida construida deliberadamente sobre la soledad. Para entender lo que se encontró en aquel refugio primero, hay que comprender quién era realmente Marty Meyeroto. No la figura televisiva cuidadosamente editada, sino el hombre que se escondía tras las imágenes que cautivaron a la audiencia durante años en Mountain Men. La realidad era mucho más complicada de lo que llegó a la pantalla. Marty llevaba más de 3 décadas dirigiendo trampas en el Yukon, mucho antes de que la telerrealidad lo descubriera. Vivía una vida que la mayoría de la gente apenas podría comprender: meses de aislamiento total, temperaturas capaces de matar a una persona desprevenida, en cuestión de minutos, y desafíos que ponían a prueba no solo la resistencia física, sino también la resistencia psicológica al límite. Marty eligió esa vida intencionadamente. En las entrevistas, hablaba a menudo de la paz, de la soledad, de la claridad que aportaba el alejarse de las distracciones modernas y de la satisfacción de sobrevivir, gracias a la habilidad y la disciplina, más que a la comodidad. Los aficionados admiraban su autosuficiencia, su dominio de la tierra y su calma aparentemente inquebrantable en condiciones que derrotarían a la mayoría de la gente. Pero lo que las cámaras nunca captaron fue el coste. El silencioso peaje del aislamiento. La forma en que la soledad puede transformarse lentamente de refugio en confinamiento. El momento en que la autosuficiencia se endurece hasta convertirse en una peligrosa obstinación. Quienes conocían personalmente a Marty empezaron a notar cambios sutiles en los 2 últimos años. Al principio nada drástico. Se volvió más reservado, menos dispuesto a quedarse durante las visitas de suministro, a menudo interrumpiéndolas como si algo invisible le llamara de nuevo a la naturaleza. Había momentos en los que su mirada parecía fija en algo que nadie más podía percibir. Su expresión se tensaba con lo que parecía determinación, o quizá desesperación. Su mujer Dominique compartía sus preocupaciones en privado con amigos cercanos, cuidándose de no criticarle nunca públicamente. Decía que parecía diferente tras estancias prolongadas
en la línea de arrastre más retraído menos presente, incluso cuando estaba físicamente en casa. Y ahora, en el silencio helado de aquel refugio del Yukón, rodeado de provisiones intactas y preguntas sin respuesta, estaba claro que Marty Meyeroto había estado cargando con mucho más de lo que el mundo jamás supo. El equipo de producción también lo notó. Las sesiones de rodaje que antes parecían naturales y colaborativas se volvieron tensas. Marty se impacientaba con la presencia de las cámaras, con la intrusión en lo que cada vez consideraba más su santuario. Se habló de la posibilidad de que abandonara por completo el programa, aunque nunca se formalizó nada. Algunos atribuyeron estos cambios a la edad. Marty se acercaba al coma 60 y quizá el estilo de vida extremo que le había sostenido durante décadas se estaba volviendo finalmente insostenible. Otros se preguntaban si la presión de mantener una imagen televisiva, al tiempo que se vivía una auténtica vida en la naturaleza, había creado una disonancia cognitiva insoportable. Pero había algo más profundo que pocos conocían. Marty había estado lidiando con problemas de salud que había mantenido cuidadosamente ocultos. Los médicos le habían aconsejado que considerara la posibilidad de reducir el tiempo que pasaba en la trampa, que aceptara que su cuerpo, aunque seguía siendo capaz, ya no era el mismo instrumento de supervivencia que había sido 20 años antes. Pero Marty se había resistido a estas recomendaciones con lo que su médico describió como una determinación casi desesperada. Su identidad estaba inextricablemente ligada a su vida en la naturaleza. Era Marty Meyeroto, trampero legendario, superviviente maestro de uno de los entornos más duros de la Tierra. Aceptar las limitaciones era como admitir la derrota. Reconocer la vulnerabilidad era como traicionar todo aquello en torno a lo que había construido su vida. Así que continuó temporada tras temporada, esforzándose más, quedándose más tiempo, como si tratara de demostrarse algo a sí mismo, o quizá a un público que no tenía ni idea de que estaba viendo a un hombre luchando contra su propia mortalidad. Los amigos que le conocían desde hacía más tiempo reconocieron el patrón. Lo habían visto antes en otros veteranos de las tierras salvajes, hombres que no podían imaginar la vida más allá de la frontera, que preferían arriesgarlo todo antes de admitir que la frontera se había convertido finalmente en demasiado. Era una especie de terquedad nacida, no de la arrogancia, sino del miedo. Miedo a que sin la naturaleza salvaje dejaran de ser quienes siempre habían sido. El territorio del Yukón había sido el campo de pruebas de Marty, su santuario, y cada vez más su prisión, un lugar donde se sentía más él mismo y al mismo tiempo más solo, con pensamientos de los que no podía escapar. El descubrimiento. A la mañana siguiente, cuando las autoridades por fin tuvieron acceso a todo el contenido del refugio de Marty, lo que encontraron pintó un panorama mucho más complejo y desgarrador de lo que nadie había imaginado. El cuaderno que había sobre la mesa era solo el principio. Las anotaciones se remontaban a 6 meses atrás, comenzando a mediados de junio, cuando Marty había llegado para lo que debería haber sido una temporada estándar ampliada de línea trampa. Las primeras entradas eran las típicas observaciones meteorológicas, avistamientos de animales, notas sobre el mantenimiento de la cabaña y el equipo, pero a finales de julio el tono empezó a cambiar. El silencio es diferente. Este año, decía una entrada, no es pacífico. Es acusador, como si esperara que admitiera algo que no quiero afrontar. En agosto las anotaciones se volvieron más reveladoras. Marty escribió sobre el dolor que había estado padeciendo, la artritis que hacía cada vez más complejo colocar trampas y los problemas de espalda que convertían tareas sencillas en un calvario. Pero lo más preocupante eran las referencias a lo que él llamaba los periodos de niebla, en los que su pensamiento parecía poco claro y decisiones que deberían haber sido automáticas requerían un esfuerzo consciente. No recordaba qué línea de trampas había revisado ayer, decía una entrada de finales de agosto. Me quedé parado en la bifurcación del sendero durante 20 minutos intentando reconstruir mis movimientos. Esto no es un simple olvido, es algo más. Los suministros médicos encontrados en la cabaña sugerían que Marty había estado autogestionando condiciones que requerían supervisión médica adecuada. Medicamentos para el dolor mucho más allá de lo que se necesitaría para las lesiones típicas de la naturaleza.
suplementos para la presión arterial y la función cognitiva. Un dispositivo de alerta médica que había estado cuidadosamente escondido en un baúl de almacenamiento, nunca activado, como si reconocer su presencia fuera admitir la derrota. Pero los descubrimientos más desgarradores estaban esparcidos por la cabaña en lugares que sugerían que Marty había estado viviendo con un secreto que le había estado consumiendo. Metidas en su saco de dormir había cartas escritas pero nunca enviadas. Cartas a Dominique expresando amor y arrepentimiento. Cartas a su hija disculpándose por estar ausente física y emocionalmente. Cartas a antiguos compañeros de trampas reconociendo que los había alejado porque aceptar ayuda se sentía como un fracaso. Una carta fechada hace solo 3 semanas era especialmente devastadora. Vine aquí para demostrar que aún podía, para demostrarme a mí mismo que no estoy roto, que no estoy acabado, que no soy solo otro hombre mayor cuyo tiempo ha pasado. Pero, ¿y si estaba equivocado? ¿Y si la obstinación no es fortaleza? ¿Y si he tenido tanto miedo de perder lo que soy, que he perdido todo lo demás? El equipo de búsqueda también encontró pruebas de lo que probablemente habían sido los últimos días de Marty en el refugio. La estufa de leña que al parecer había dejado enfriar a pesar de las gélidas temperaturas, y lo que es más revelador, su rifle y la baliza de emergencia, ambos al alcance de la mano, sugerían que no se trataba de una situación en la que hubiera quedado incapacitado o hubiera perdido la capacidad de pedir ayuda. Una anotación posterior en el cuaderno fechada el 13 de diciembre, solo 5 días antes de que se descubriera, proporcionó un contexto crucial. El Yukon ha sido mi hogar, mi propósito, mi identidad durante 30 años, pero me he estado aferrando a algo que ya se me escapa. Mi cuerpo sabe lo que mi orgullo no admite. Es hora de dejar de huir de lo que no puedo cambiar. Los investigadores hallaron pruebas de que Marty había empezado a preparar sistemáticamente la cabaña para su cierre a largo plazo. El equipo se había organizado y almacenado meticulosamente, y los suministros perecederos se habían asegurado contra la fauna salvaje. El refugio no estaba preparado para una ausencia temporal, sino para una partida definitiva. La última anotación del cuaderno, escrita con una letra que mostraba la tensión de alguien que luchaba con el peso de su decisión, decía simplemente: «Me voy a casa. No porque tenga que hacerlo, porque yo elijo hacerlo». También hay fuerza en eso, aunque tardara demasiado en verlo. Pero hubo un descubrimiento más que lo explicó todo. Un teléfono por satélite cuidadosamente cargado y colocado en la estantería junto a la puerta. El registro de llamadas mostraba una única llamada saliente realizada el 14 de diciembre a un servicio de extracción de animales salvajes, solicitando la recogida en unas coordenadas específicas a unos 15 kilómetros de la cabaña. Marty Mayoroto no había desaparecido. El desierto no le había vencido. Había tomado la decisión más difícil de su vida: alejarse de la identidad que había construido durante décadas, aceptar sus limitaciones y volver al mundo y a la familia que había mantenido a distancia mientras perseguía algo que ya no podía sostenerse. Secretos en el desierto. La revelación de que Marty había abandonado voluntariamente su refugio de arrastre supuso un alivio, pero también planteó profundos interrogantes. Si había organizado su propia extracción, ¿por qué el secretismo? ¿Por qué no informar simplemente a su familia, a la productora o a las autoridades? ¿Por qué dejar un refugio que parecía abandonado en lugar de debidamente cerrado? La respuesta estaba en la complicada psicología de un hombre cuya identidad entera se había construido en torno al dominio de la naturaleza salvaje y la autosuficiencia. Reconocer públicamente que se alejaba le parecía a Marty como admitir la derrota ante una audiencia de millones de personas que le habían visto triunfar durante años sobre los retos más duros del Yukon. Pero había algo más en la historia. Las investigaciones de seguimiento revelaron que efectivamente Marty había sido extraído de unas coordenadas a 15 millas al noroeste de su refugio el 14 de diciembre. El Wilderness Transport Service lo había trasladado en avión a una pequeña clínica médica de Dawson City, donde había pasado 2 días sometiéndose a unas evaluaciones que llevaba más de un año posponiendo. Los resultados médicos fueron aleccionadores.
Marty padecía problemas neurológicos en fase inicial, que aunque manejables con los cuidados adecuados, hacían que el aislamiento prolongado en la naturaleza fuera realmente peligroso. La niebla de la que había escrito en su diario no era simplemente fatiga o estrés. Era un trastorno médico que podía provocar desorientación, confusión y errores en la toma de decisiones potencialmente mortales en situaciones de supervivencia. Sus médicos llevaban meses advirtiéndole de ello, pero Marty se había negado convencido de que la fuerza de voluntad y la experiencia podían vencer a la fisiología. Las anotaciones del cuaderno mostraban a un hombre que poco a poco iba aceptando una realidad contra la que había estado luchando, que el estilo de vida salvaje que había dominado ya no era sostenible por mucho que lo deseara desesperadamente. Lo que hacía la situación especialmente desgarradora era lo solo que Marty había estado llevando esta carga. Su mujer sabía que algo iba mal, pero no conocía el alcance total. Sus compañeros de Mountain Men habían notado cambios, pero los atribuían al estrés cotidiano del rodaje y a la vida en la naturaleza. Nadie se daba cuenta de que estaba librando una batalla privada contra sus propias capacidades en declive y el terror a perder el sentido de su propósito. Las cartas encontradas en su refugio revelaban la profundidad de su aislamiento. En un pasaje especialmente crudo dirigido a Dominique le había escrito: «No sé cómo ser el hombre con el que te casaste si no soy el hombre que sobrevive aquí fuera. Construí toda mi vida en torno a ser competente, capaz, inquebrantable. ¿Qué ocurre cuando esos cimientos se resquebrajan? Este miedo a perder la identidad, a volverse irrelevante, a ser visto como disminuido, le había impulsado a seguir traspasando límites cada vez más peligrosos. Cada temporada en las trampas se convertía no solo en atrapar, sino en demostrarse algo a sí mismo y a un público que él imaginaba que observaba cada uno de sus movimientos con juicio. Cuando los investigadores se pusieron en contacto con la productora, reconocieron que habían hablado con Marty sobre la posibilidad de reducir su tiempo en la naturaleza, pero que lo habían planteado como una decisión creativa, no como una necesidad sanitaria, tratando de preservar su dignidad, al tiempo que abordaban sus propias preocupaciones sobre la responsabilidad y su bienestar. En retrospectiva se preguntaron si una intervención más directa podría haber evitado esta crisis, pero las personas cercanas a Marty comprendieron que la intervención no habría funcionado. Tuvo que tomar la decisión por sí mismo. Que le obligaran a jubilarse le habría parecido una sentencia de muerte. Optar por marcharse, aunque fuera tras meses de lucha interna y deterioro de la situación, le permitió mantener cierta autonomía. El piloto del servicio de extracción que recogió a Marty aportó información adicional. Describió a un hombre que parecía aliviado y devastado a la vez, aliviado por tomar por fin una decisión que había estado evitando, devastado por reconocer que era necesaria. El piloto recordó a Marty mirando hacia las montañas, mientras volaban hacia la civilización, con una expresión que parecía de dolor. Para Marty, abandonar aquel refugio no era solo una partida física. Era el final de una era, el cierre de un capítulo que había definido su vida adulta. La aceptación de que el tiempo había acabado con las habilidades y la determinación que le habían sostenido durante 3 décadas. El peso del aislamiento. En los días siguientes al descubrimiento del refugio vacío de Marty, empezó a surgir una imagen más completa de sus últimos meses en el Yukón. Amigos, familiares y compañeros empezaron a compartir observaciones que cada uno había mantenido en privado, sin darse cuenta de que otros habían advertido señales de alarma similares. Dominique reveló que Marty se había vuelto cada vez más reacio a la comunicación durante sus estancias en la naturaleza. Siempre había limitado el contacto. Las llamadas por satélite eran caras y breves, pero en los últimos años él se había vuelto casi hostil a la idea de comprobarlo con regularidad. Ella lo había atribuido a su necesidad de soledad, pero ahora comprendía que era algo más. Vergüenza por luchar, miedo a que le dijeran que tenía que dejarlo. Un trampero que conocía a Marty desde hacía 20 años nos contó un incidente inquietante de la primavera anterior. Se habían cruzado en la zona de trampeo y Marty parecía desorientado, haciendo preguntas sobre lugares y plazos que debería haber conocido automáticamente. Cuando se le preguntó con delicadeza, se puso a la defensiva, insistiendo en que estaba bien y que su amigo estaba exagerando por simple cansancio.
El equipo de producción de Mountain Men reveló que el rodaje se había vuelto cada vez más complejo. Marty se frustraba con las repeticiones, olvidando lo que se había discutido minutos antes sobre la composición de la toma o los elementos narrativos. Habían sorteado estos problemas atribuyéndolos a la tensión de actuar al mismo tiempo que gestionaban un estilo de vida salvaje real. Nadie quería reconocer que podría estar desarrollándose algo más grave. Los historiales médicos obtenidos con el permiso de la familia revelaron un patrón de citas perdidas y recomendaciones ignoradas. A Marty se le había aconsejado someterse a pruebas neurológicas 18 meses atrás tras informar de síntomas durante un examen físico rutinario. Su médico anotó en los registros que Marty presentaba lo que él denominaba síndrome de identidad salvaje, una descripción no oficial de las personas cuyo sentido de sí mismas está tan ligado a estilos de vida extremos al aire libre que se resisten a cualquier limitación o adaptación, incluso cuando su salud lo exige. No se trataba de un defecto de carácter, sino de un patrón psicológico común entre los residentes de larga duración, en zonas salvajes, que han construido toda su identidad en torno a capacidades que inevitablemente se ven afectadas por el envejecimiento o la enfermedad. Las anotaciones de su cuaderno de los últimos meses en el refugio mostraban cómo esta lucha se intensificaba. Marty escribía sobre ver cómo le temblaban las manos al colocar trampas, sobre necesitar múltiples intentos para completar tareas que solían ser automáticas, sobre el terror de darse cuenta de que su mente le traicionaba de vez en cuando, en un entorno en el que la claridad mental podía significar la diferencia entre la vida y la muerte. Una anotación especialmente desgarradora de noviembre describía un incidente en el que se había dado la vuelta en un sendero conocido. «He caminado por este sendero miles de veces», escribió. «Conozco cada árbol, cada curva, pero hoy me ha parecido extraño. He tardado 1 hora en reconocer dónde estaba, 1 hora en la que el pánico seguía subiendo por mi garganta, porque si no puedo confiar en mi mente, no puedo confiar en mi memoria. ¿Qué me queda?». El aislamiento que una vez había sido su santuario se había convertido en una fuente de amplificación de sus miedos. Sin contacto humano diario, sin controles de la realidad, por parte de personas que le conocían bien, Marty se había quedado solo con una enfermedad que se deterioraba y un terror creciente sobre lo que significaba para su futuro. Cada día difícil se convertía en una prueba de que estaba perdiendo la batalla. Cada momento de confusión se convertía en una prueba de que sus peores temores se estaban materializando. Los expertos en psicología consultados por los investigadores señalaron que el aislamiento extremo puede exacerbar los problemas cognitivos, creando un bucle de retroalimentación en el que los síntomas empeoran la ansiedad, que a su vez empeora los síntomas. Si Marty hubiera estado en contacto regular con los profesionales médicos y la familia, el deterioro podría haberse detectado antes, gestionado mejor y abordado con menos trauma. Pero Marty había elegido el aislamiento precisamente para evitar esas conversaciones, para evitar ver preocupación en los ojos de la gente, para evitar el momento en que alguien le dijera que tenía que parar. En su mente, estar solo significaba que nadie podía decirle que estaba fallando, pero también significaba que nadie podía ayudarle a navegar por lo que estaba pasando. Las cartas que había escrito pero que nunca envió revelaban que era consciente de la trampa que había creado. «Alejé a todo el mundo para no tener que enfrentarme a sus preocupaciones», escribió a Dominique, «pero ahora me enfrento a algo peor, a mis propias preocupaciones, sin nadie que me ayude a llevarlas. He tenido tanto miedo de que me consideraran débil, que me he hecho más débil rechazando el apoyo». ¿Qué queda 4 días después de que las autoridades descubrieran el refugio vacío? Marty Mayoroto rompió por fin su silencio público. Desde un centro médico en el que estaba recibiendo tratamiento y evaluación, hizo pública una declaración que se caracterizaba por su franqueza y su devastadora honestidad. «Pasé 30 años demostrando que podía sobrevivir en uno de los entornos más duros de la Tierra», decía la declaración. «Lo que estoy aprendiendo ahora es que la verdadera supervivencia a veces significa saber cuándo adaptarse en lugar de aguantar. Mi cuerpo y mi mente me han estado diciendo que es hora de cambiar de rumbo. Por fin estoy escuchando». Reconoció los problemas de salud que había tenido y los consejos médicos que había ignorado.
Admitió que el orgullo y el miedo le habían mantenido en la línea de la trampa más tiempo del que era seguro, y expresó su gratitud al equipo de búsqueda que se había tomado en serio su desaparición, a pesar de que se había marchado voluntariamente. Pero quizá lo más importante fue que se dirigió a los aficionados que habían seguido su travesía por la naturaleza durante años. Sé que la gente admiraba mi confianza y resistencia, pero quiero que entiendan que la verdadera fuerza no consiste solo en resistir, sino también en reconocer los límites y tomar decisiones difíciles. Espero que mi historia pueda demostrar que cambiar de dirección no es un fracaso sino sabiduría. La productora Mountain Men emitió su propio comunicado expresando su apoyo a la decisión de Marty y reconociendo que debería haber sido más proactiva a la hora de abordar sus problemas de salud. Anunciaron que aunque el tiempo que Marty había pasado en las líneas de trampas activas había concluido, esperaban trabajar con él en futuros proyectos que no requirieran las exigencias físicas extremas del aislamiento prolongado en la naturaleza. Dominique habló públicamente por primera vez con un alivio palpable. Llevaba meses preocupada, pero me sentía impotente para intervenir. Marty necesitaba tomar esta decisión por sí mismo. Estoy agradecido de que lo hiciera antes de que ocurriera algo irreversible. Ahora tenemos la oportunidad de afrontar esto juntos en lugar de que él lo afronte solo. El pronóstico médico, aunque grave, no era catastrófico. Con un tratamiento adecuado, medicación y ajustes en el estilo de vida, Marty podía mantener la calidad de vida durante años. La clave era un seguimiento regular y evitar situaciones en las que los lapsus cognitivos pudieran volverse peligrosos, lo que significaba que el aislamiento prolongado en la naturaleza ya no era factible. Para alguien cuya identidad adulta se había construido en torno a la autosuficiencia extrema en entornos remotos, esto representaba una reinvención fundamental. Pero la experiencia de Marty en la naturaleza no estaba desapareciendo, sino transformándose. Empezó a explorar formas de compartir sus conocimientos, escribiendo, asesorando a organizaciones de conservación y sirviendo de mentor a tramperos más jóvenes que podían aprender de sus décadas de experiencia. El desgarrador descubrimiento en el refugio de Marty de que había estado luchando silenciosamente contra el deterioro de su salud mientras mantenía una fachada de invencibilidad resonó mucho más allá de la comunidad de hombres de montaña. Desencadenó conversaciones sobre masculinidad, envejecimiento, identidad y los retos particulares a los que se enfrentan las personas cuyo sentido de sí mismas está ligado a capacidades físicas que inevitablemente cambian con el tiempo. Los psicólogos observaron que la experiencia de Marty reflejaba un problema cultural más amplio, la dificultad a la que se enfrentan muchas personas en la transición de una fase de la vida a otra, especialmente cuando su identidad está profundamente conectada a capacidades o roles específicos. El contexto de la vida salvaje era único, pero la lucha subyacente por mantener el sentido de uno mismo cuando las circunstancias exigen una adaptación es casi universal. El apoyo llegó de lugares inesperados. Compañeros expertos en vida salvaje compartieron sus propias historias de superación de limitaciones y transiciones difíciles. Los aficionados agradecieron la honestidad de Marty y señalaron que ver a alguien a quien admiraban reconocer su vulnerabilidad y tomar decisiones acertadas en respuesta a ella era más inspirador que verle presionar hasta que la catástrofe le obligó a hacerlo. El propio refugio, ahora vacío y a la espera de decisiones sobre su futuro, se erige como monumento a un tipo particular de valentía. No la valentía de resistir más allá de lo razonable, sino la valentía de reconocer cuándo la resistencia se convierte en obstinación, cuándo la fortaleza significa aceptar ayuda en lugar de rechazarla. A medida que el invierno se adentra en el territorio del Yukón, ese refugio permanece en silencio, pero la historia que contiene documentada en diarios, cartas y la evidencia física de la lucha de un hombre con su propia mortalidad e identidad se ha convertido en algo valioso. No es un cuento con moralejas sobre el fracaso, sino un poderoso recordatorio de que las transiciones forman parte de la experiencia humana, que la sabiduría a veces se parece más a la retirada que al avance, y que hay una profunda fortaleza en elegir la adaptación frente a la destrucción. La carrera de Marty Mayoroto
en la naturaleza tal y como la conocían los aficionados, ha terminado, pero su vida complicada, desafiada y continua avanza en nuevas direcciones. El hombre que dominó la supervivencia en las condiciones más duras del Yukón está aprendiendo ahora algo igualmente difícil: cómo sobrevivir a la transición de lo que era a lo que necesita llegar a ser. Y en ese viaje está ofreciendo algo más valioso que la experiencia en la naturaleza. También está dando permiso a otros que se enfrentan a sus propias transiciones necesarias para tomar decisiones difíciles con gracia en lugar de vergüenza. La historia de Marty Mayoroto continúa desarrollándose a medida que navega por esta difícil transición con la misma determinación que lo convirtió en una leyenda de la naturaleza. Su honestidad sobre la lucha y la limitación ofrece poderosas lecciones sobre la identidad, la adaptación y las diferentes formas que puede adoptar el coraje. ¿Qué opinas de su decisión? Compártela en los comentarios de abajo y suscríbete para recibir actualizaciones sobre el viaje de Marty y más historias de la comunidad de Mountain Men que afrontan sus propios retos.